Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la huella de carbono. Tenemos aquí sobre la mesa unos cuantos documentos técnicos, estándares como el GHG Protocol, normas ISO, guías actualizadas. La idea es desentrañar qué es esto exactamente, cómo se mide a día de hoy y sobre todo qué novedades hay que tener en cuenta. Ya sea por curiosidad, porque toca preparar una reunión importante, o simplemente para entender mejor este panorama de la sostenibilidad corporativa que, bueno, cada vez es más complejo. Efectivamente. Y es que entender la huella de carbono se está volviendo crucial. Ya no es solo una métrica ambiental más, digamos, está muy ligada a la regulación que viene, como la famosa CSRD en Europa, y, claro, los compromisos climáticos que muchas organizaciones están asumiendo. Para empezar, yo creo que es útil distinguir bien entre la huella de una organización, la empresa entera, y la de un producto concreto. Porque aunque están relacionadas, las metodologías para calcularlas son bastante diferentes. De acuerdo, pues vamos a desgranar eso entonces. Empecemos por lo básico. ¿Qué es y qué no es la huella de carbono corporativa? A ver, fundamentalmente es un inventario. Un listado completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI. Y ojo, también de las remociones, que a veces se olvida, atribuibles a una organización, siempre dentro de unos límites claros y para un periodo definido, normalmente un año. La referencia aquí, el estándar de oro, es el GHG Protocol Corporate Standard. Vale, eso para la organización. ¿Y para un producto? Ahí cambia la cosa. Para un producto se usa el análisis de ciclo de vida, el ACV. Se sigue la norma ISO 14067 y se mira todo, desde sacar las materias primas hasta qué pasa con el producto al final de su vida útil. Es una visión mucho más de la cuna a la tumba, digamos. Entendido. ¿Y qué gases metemos en la cuenta? ¿Solo CO2? No, solo CO2. Son los 7 gases del protocolo de Kioto. Los 6 originales más el hexafluoruro de azufre y luego se añadió el trifluoruro de nitrógeno, el NF3. O sea, CO2, metano, óxido nitroso, los HFCs, PFCs, SF6 y el NF3. Vale, 7 gases. Pero claro, un kilo de metano no calienta igual que un kilo de CO2. ¿Cómo se suma todo eso? Exacto, ese es un punto clave. Se usa una métrica común, el CO2e o CO2e. Se multiplica la cantidad de cada gas por su potencial de calentamiento global, el GVP. Y aquí una recomendación importante. Ahora se deben usar los valores del sexto informe del IPCC, el AR6, para un horizonte de 100 años. ¿Algún ejemplo para hacernos una idea de esas diferencias? Sí. Mira, por ejemplo, el óxido nitroso, el N2O. Según el AR6, su GW es de unas 273 veces el del CO2. Calienta muchísimo más, vaya. Lo fundamental es ser transparente. Siempre decir qué tabla de GW usas, si AR5 o AR6, y ser consistente en todo el cálculo. Clarísimo. Transparencia y consistencia. Y mencionaste antes los alcances o scopes. Eso es como la estructura del inventario, ¿no? Eso es. Son fundamentales para organizar de dónde vienen las emisiones. El GHG Protocol los define muy bien. El alcance 1 o Scope 1 son las emisiones directas, las que salen de fuentes que la empresa posee o controla directamente. Imagina la combustión en las calderas de la fábrica, el humo de los camiones propios o fugas de aire acondicionado. Lo que pasa en casa. Directas. Vale. El 2. El alcance 2 o Scope 2. Estas son indirectas pero de un tipo muy concreto, las asociadas a la energía que la empresa compra. Principalmente la electricidad, pero podría ser también vapor, calefacción o frío comprado a un tercero. La emisión no se produce en la empresa, pero es consecuencia directa de su consumo energético. Entendido. Y entonces queda el 3, que siempre suena como el más complicado. Y lo es, la verdad, el alcance 3 o Scope 3. Aquí entra todo lo demás, el resto de emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor, tanto aguas arriba, o sea, proveedores, como aguas abajo, clientes, uso del producto, fin de vida. El GHG Protocol lo divide en 15 categorías. Piensa en las emisiones de producir los materiales que compras, el transporte de tus productos, tanto el que te llega como el que envías, los viajes de trabajo del personal, lo que emiten tus productos cuando los usan tus clientes, qué pasa con ellos cuando se tiran. Vaya, es enorme. Sí, es un universo.
Y para muchas empresas, sobre todo las de servicios o las que fabrican productos complejos, el alcance 3 es donde está la mayor parte de su huella, aunque también es lo más difícil de medir con precisión, claro. Requiere mucha colaboración con proveedores y clientes. Y además de los alcances, hay que definir qué entra y qué no en la propia organización, ¿verdad? Si tienes filiales, por ejemplo. Exacto. Hay que fijar los límites. El GHG Protocol da dos enfoques principales. Uno es la participación accionarial, el equity share. Contabilizas las emisiones en proporción a tu participación financiera en cada entidad. El otro es el enfoque de control, que puede ser control operativo, si mandas en las operaciones diarias, o control financiero, si controlas las políticas financieras y operativas buscando beneficio. Lo importante es elegir uno de los dos, el que mejor refleje la realidad de la empresa y aplicarlo de forma coherente a todo. Comprendo. Límites claros, alcances definidos. Vale, tenemos la estructura. ¿Y el cálculo en sí? ¿Cómo pasamos de, no sé, litros de gasóleo a toneladas de CO2? Mencionaste una fórmula. Sí, la base es sencilla, conceptualmente al menos. Para cada fuente de emisión, la fórmula es: emisiones es igual a dato de actividad por factor de emisión. Dato de actividad. ¿Eso qué es exactamente? Es la medida de cuánto haces o consumes de algo que genera emisiones. Pueden ser litros de combustible, kilovatios de electricidad, toneladas de acero comprado, kilómetros recorridos por un camión, o incluso para algunas categorías del alcance 3 donde es difícil tener datos físicos, pues puede ser el dinero gastado, los euros invertidos en un servicio, por ejemplo. Vale, la cantidad. ¿Y el factor de emisión? Es el traductor, el número que te dice cuántos kilos o toneladas de CO2e se emiten por cada unidad de esa actividad. Por ejemplo, kilos de CO2e por kilovatio hora de electricidad consumido o kilos de CO2e por tonelada de cemento producido. Y aquí imagino que la clave es que esos factores sean buenos, fiables. Totalmente. Esa es la clave del asunto. Tienen que ser factores lo más específicos posible para la actividad y la geografía, estar actualizados y venir de fuentes reconocidas con metodologías públicas y transparentes. Algunas referencias que se usan mucho y se actualizan son, por ejemplo, los factores del gobierno británico, los de DEFRA. El conjunto de 2024 ya está disponible y su metodología es muy detallada. También los de la EPA en Estados Unidos, sobre todo su base eGrid para la electricidad, que ya tiene proyecciones para 2025, y su hub general de factores. Y el propio GHG Protocol también tiene herramientas y compendios con actualizaciones en 2024. Traer esos datos fiables, sobre todo para el alcance 3, me da que es el gran reto. Sin duda. Antes mencionabas algo específico sobre la electricidad del alcance 2, que tenía, bueno, sus particularidades. ¿Puedes aclarar eso? Suele generar bastante confusión. Sí, la genera. Y es importante porque el GHG Protocol, en una guía específica que sacó, exige reportar dos cifras distintas para el alcance 2. No vale con una sola. Ah, 2 cifras. Sí, dos métodos diferentes. Por un lado, el método basado en la ubicación, el location-based. Este refleja la intensidad media de emisiones del mix eléctrico de la red donde estás consumiendo. Usa factores promedio de la red de esa región o país. Básicamente te dice las emisiones asociadas a la electricidad que físicamente llega a tu enchufe, venga de donde venga en la red. Vale, la media de la red donde estoy. ¿Y el otro método? El otro es el método basado en el mercado, el market-based. Este sí tiene en cuenta las decisiones de compra de la empresa. Si has comprado electricidad con certificados específicos, como garantías de origen aquí en Europa, o tienes un PPA directo con un parque renovable. Entonces, para esa parte de tu consumo puedes usar un factor de emisión muy bajo o cero en este cálculo market-based. Refleja tu elección contractual. Ah, aquí es donde entra lo de comprar energía verde. Exacto. Pero ojo, si esos contratos o certificados no cubren el 100% de tu consumo eléctrico, para la parte restante, la que compras sin atributos específicos, tienes que usar el factor del mix residual. Mix residual. Sí, es el mix de la red una vez que se le han quitado, digamos, todos los certificados y contratos específicos que ya se han asignado a otros. Es para evitar la doble contabilidad, que la misma energía renovable no la contemos dos veces.
Y lo fundamental, insisto, hay que reportar ambas cifras, la location-based y la market-based, las dos. Comprendo. O sea que tu contrato verde se refleja en la cifra market-based, pero siempre tienes que mostrar también la cifra location-based, la de la red física. Y si no tienes contrato para todo, usas el residual. Doble reporte obligatorio. Queda claro. Y volviendo un momento al alcance 3, que lo dejamos ahí un poco colgado, sobre todo para categorías enormes como la compra de bienes y servicios, la categoría 1, el GHG Protocol es bastante pragmático. Sabe que es muy difícil tener datos primarios de todos los proveedores. Por eso permite empezar con métodos más sencillos, como los basados en el gasto, el spend-based. Usas datos de cuánto has gastado y factores medios por sector. Son menos precisos, pero sirven para arrancar. Y luego se puede ir mejorando. Claro, la idea es ir mejorando, pasar a usar datos promedio de la industria para productos concretos o, idealmente, conseguir datos específicos de tus proveedores clave o datos basados en la actividad física real. Las recomendaciones: empieza por donde puedas, identifica qué categorías de alcance 3 son las más importantes para ti, las materiales, que es donde la CSRD pone mucho el foco, y centra ahí los esfuerzos para mejorar la calidad del dato. A menudo, eso pasa por hablar con tus proveedores. Tiene lógica. Empezar e ir mejorando. Oye, y hablando de áreas complejas, ¿qué pasa con el uso del suelo? Agricultura, bosques. Siempre ha sido un tema difícil de encajar en estos cálculos. ¿Hay novedades ahí? Sí, es un área que se ha movido bastante. El GHG Protocol sacó hace no mucho una guía específica sobre el sector terrestre y remociones, la Land Sector and Removals Guidance. Esta guía da un marco detallado para que las empresas puedan contar tanto las emisiones como las remociones de GEI que vienen del uso del suelo. Hablamos de cambios de uso del suelo, de cómo gestionas tus bosques o tierras agrícolas, la bioenergía, productos como la madera. Es clave sobre todo para empresas de alimentación, agricultura, papel, madera y más aún si tienen objetivos climáticos con SBTI, bajo el marco FLAG, que es el específico para estos sectores. Interesante esa idea. Otro tema que siempre genera debate. Neutralidad en carbono versus net zero. Suenan parecido, pero me da que no son lo mismo. No, no lo son. Y es súper importante distinguirlos bien porque la ambición y la metodología son muy distintas. Mira, la norma ISO 14068-1, que salió en 2023, vino a poner un poco de orden definiendo qué es la neutralidad de carbono. Y lo hace estableciendo una jerarquía muy clara. Primero, mide bien tu huella. Segundo, y esto es lo fundamental, reduce tus emisiones todo lo que puedas. Implementa acciones reales de reducción. Y solo entonces, como último paso, puedes compensar las emisiones que te queden, las residuales, usando créditos de carbono, eso sí, de alta calidad y siendo muy transparente. Reducir primero, compensar después lo que no se puede evitar. Vale. ¿Y el net zero? El net zero, o cero neto, tal como lo define la iniciativa Science Based Targets, la SBTI, es un objetivo a largo plazo mucho más ambicioso. Muchísimo. Para que una empresa sea net zero según SBTI, tiene que reducir sus emisiones absolutas en toda la cadena de valor, alcances 1, 2 y 3, de forma drástica. Hablamos de un 90-95% menos respecto a su año base. Y esto para 2050 como muy tarde. Un 90-95% de reducción. Vaya. Sí, una descarbonización muy profunda. Y aquí viene la gran diferencia con la neutralidad. Ese poquito que queda, ese 5 o 10% de emisiones residuales, tiene que ser neutralizado usando exclusivamente remociones de carbono permanentes. Remociones. ¿Qué es eso exactamente? Son tecnologías o procesos que sacan activamente CO2 de la atmósfera y lo guardan de forma duradera, como la captura directa de aire y almacenamiento geológico o proyectos de forestación que estén muy bien verificados y garanticen permanencia. Las compensaciones más clásicas, las que se basan en evitar emisiones, como financiar un parque eólico que evita quemar carbón, aunque pueden ser valiosas para otras cosas, no sirven para neutralizar esas emisiones residuales en el marco Net Zero de SBTI. Se pueden hacer aparte, como mitigación adicional, pero no cuentan para llegar al objetivo Net Zero. Entendido. La diferencia es brutal. Neutralidad ISO. Reducir y compensar lo residual con créditos. Net Zero SBTI.
reducir casi todo, 90% plus, y lo poquísimo que queda, eliminarlo activamente de la atmósfera con remociones. Nada de compensaciones normales. Queda claro que el Net Zero busca evitar atajos. Totalmente. Busca una descarbonización real y muy profunda, y una neutralización final solo con emisiones negativas. Entonces, con todo este panorama de estándares, conceptos, alcances, ¿qué implica esto en la práctica para las empresas? Sobre todo con las nuevas normativas llamando a la puerta. Pues la implicación más directa, al menos en Europa, es la CSRD, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa. Se implementa con los estándares europeos, los ISRS. Las grandes empresas ya están recopilando datos de 2024 para informar en 2025. Y el estándar ISRS 1, el de cambio climático, pide explícitamente informar sobre emisiones de alcance 1, alcance 2, con los dos métodos, location y market-based, y también alcance 3 si es material para la empresa. Además, pide info sobre objetivos de reducción, planes de transición. Se ha hablado de alguna posible simplificación o faseado para 2025, pero la dirección es clara. Mucha más transparencia y mucho más alcance en el reporte climático. La presión regulatoria aumenta, sí. Y a nivel nacional, ¿hay iniciativas específicas, por ejemplo, aquí en España? Sí, en España tenemos el registro voluntario del MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene el sello Calculo, Reduzco, Compenso. Es voluntario, pero si te inscribes, te comprometes a presentar un plan de reducción. Y para que te reconozcan la parte de compenso, los créditos de carbono tienen que venir de proyectos que estén inscritos en el propio registro del MITECO. Buscan asegurar una cierta calidad y trazabilidad a nivel nacional. Vale. Pero pensemos ahora en una empresa más pequeña, una pyme, que igual no tiene tantos recursos, pero quiere empezar a medir su huella en serio. Suena un poco abrumador. ¿Por dónde empezar? Los pasos básicos. Es la pregunta del millón para muchas. A ver, podríamos trazar una especie de hoja de ruta sencilla. Lo primero, sentar las bases. Elige un año de referencia, tu año base, para poder comparar. Y decide cómo vas a delimitar tu organización, participación o control. Y sé coherente. Marco. Paso 2. Paso 2. Mapear tus emisiones. Identifica todas las fuentes posibles dentro de esos límites y clasifícalas por alcance. 1, 2 o 3. Aquí es importante ser práctico y decidir qué es material, sobre todo para el alcance 3. No intentes medirlo todo al máximo detalle el primer día. Prioriza. Vale. Mapear y priorizar. Luego ya toca buscar los números. Exacto. Tercero, recopilar datos de actividad. Kilovatios hora, litros de gasoil, kilómetros, toneladas de residuos, materiales comprados. Y si para el alcance 3 no tienes datos físicos, empieza con el gasto, con los euros. Y cuarto, aplicar los factores de emisión. Busca los más fiables y adecuados y cita siempre la fuente, DEFRA, EPA, la que sea, y qué versión de GWP has usado, idealmente AR6. Quinto, imagino no olvidarse del doble reporte de la electricidad. Fundamental. Calcular y reportar siempre alcance 2, location-based y market-based, usando el mix residual si tus contratos verdes no cubren todo. Sexto, meterle mano al alcance 3. Sí, empezando por las categorías que hayas identificado como más importantes. Compras, transporte, viajes, uso de productos suelen serlo. Usa los métodos que puedas, incluso basados en gasto al principio, pero con la idea de ir mejorando la calidad del dato. Habla con tus proveedores clave. Y si ya quieres ir más allá, certificar o comunicar esto de forma oficial. Entonces, séptimo paso, apóyate en las normas ISO si lo necesitas. La 14067 para huella de producto, la 14644-1 para el inventario de la organización y la nueva 14681-1 si quieres declarar neutralidad de carbono de forma robusta. ¿Hay ayudas o herramientas para facilitar esto, sobre todo a las pymes? Sí, las hay. Afortunadamente hay calculadoras, plataformas. Por ejemplo, el SME Climate Hub, que está pensado para pymes, ofrece herramientas gratuitas. Tienen versiones actualizadas para 2025 que te guían en el cálculo de los 3 alcances y te permiten usar métodos basados en gasto o en actividad. Pueden ser un buen punto de partida para empezar. Perfecto. Esa hoja de ruta creo que ayuda a estructurarlo mentalmente. Para ir terminando, seguro que, como en todo cálculo complejo, hay errores típicos, ¿no? ¿Cuáles son las trampas más comunes en las que se suele caer?
Uy, sí, hay varias, bastante recurrentes. Es bueno tenerlas en mente para no meter la pata. Una muy frecuente es reportar solo la cifra market-based del alcance 2, sobre todo si es más baja, porque has comprado energía verde certificada. Y si olvidan de la location-based. Hay que dar las dos, siempre. El doble reporte, sí. Otra. No decir qué tabla de GWAP estás usando. AR4, AR5, AR6 o, peor aún, mezclar factores calculados con GWPs distintos en el mismo informe. Hay que elegir una, AR6 recomendado, decirlo y usarla para todo. La consistencia. Exacto. Luego está el clásico moderno. Decir que eres neutro en carbono solo porque has comprado unos créditos baratos por ahí, sin demostrar que has hecho un esfuerzo real y prioritario por reducir tus propias emisiones. La ISO 14681 es clara. Reducir va primero. Evitar el greenwashing con la compensación, vamos. Eso es. Y una última que es un riesgo importante, sobre todo en alcance 3 con cadenas de valor complicadas. La doble contabilidad. Que tú y tu proveedor, por ejemplo, estéis contando las mismas emisiones sin seguir bien las reglas de cómo asignarlas. Hay que aplicar bien las guías del GHG Protocol sobre límites y categorías para no inflar o duplicar los números. Muy útil tener esas advertencias presentes. Bueno, hagamos una recapitulación súper rápida de lo esencial. Huella corporativa, GHG Protocol. Huella de producto, ISO 14067. Alcances. 1. Directas. 2. Energía comprada. 3. Cadena de valor. 15 categorías. Cálculo. Actividad por factor de emisión. Fiables tipo DEFRA 2024, EPA IR 2025 y GWPAR6 declarado. Electricidad. Alcance 2. Doble reporte obligatorio. Location y market con mix residual si aplica. Y cuidado con los términos. Neutralidad, ISO 14088, es reducir primero, compensar después lo residual. Net Zero, SBT, es reducir drásticamente 90% plus y neutralizar lo mínimo restante solo con remociones. Exacto, creo que ese es un buen resumen de los puntos clave. Y quizás como reflexión final, para ir más allá de la contabilidad pura y dura o del cumplir la norma, podríamos dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo un análisis realmente profundo, estratégico, de la huella de carbono, integrado en las decisiones del día a día, podría ayudar a una empresa no solo a reducir su impacto, que también, sino a encontrar eficiencias operativas que ni sabía que tenía, a ser más resiliente o incluso a identificar nuevas oportunidades de negocio, de crear valor en esta transición hacia una economía baja en carbono que ya está en marcha? Es una pregunta para seguir dándole vueltas, creo yo.